Estamos ahora en la sinagoga de Capernaum. Esta es la sinagoga más grande que se ha encontrado en Israel. Me refiero, por supuesto, a sinagogas antiguas y data justamente de la época bizantina. Vemos aquí una estructura más o menos del siglo V, siglo VI, que es la época bizantina. Y ustedes se preguntarán, pero ¿esta es la sinagoga que Jesús conoció? Y lógicamente no. Es decir, siendo que la estructura es de 500 años posterior a Jesús, entonces Jesús no conoció estas piedras, lógicamente. Pero ya vamos a tocar ese punto, en qué medida Jesús tal vez sí estuvo en este espacio que ocupa hoy en día y desde la época bizantina hasta nuestros días esta estructura. Pero nosotros tenemos que entender qué significaba la sinagoga en la época de Jesús. La sinagoga en la época de Jesús no era un lugar de culto, no era un lugar de religión. Es decir, no era un lugar donde uno hacía un ritual religioso, sino más bien era un lugar de reunión, un lugar de estudio, de debate, de discusión. ¿Acaso ustedes han escuchado alguna vez o han leído en el Nuevo Testamento que diga que Jesús fue a orar a la sinagoga? ¿Jesús fue a rezar a la sinagoga? No, en ningún momento está escrito eso. Y fíjense que la institución de la sinagoga en los evangelios está muy presente. Siempre va a decir Jesús fue a enseñar a la sinagoga, Jesús fue a estudiar a la sinagoga, Jesús fue a debatir o a discutir a la sinagoga, nunca a orar, porque la sinagoga era un lugar de reunión social por un lado, es decir, gente se reunía también como uno puede reunirse en un club, pero también un lugar de estudio. Entonces, en total era lo que nosotros llamamos en hebreo Beit HaKnesset, o una casa de la congregación o casa de la reunión. Ahora yo los invito a entrar a esta bellísima sinagoga, que por cierto, ustedes pueden ver que esta sinagoga está construida, por un lado, la parte de arriba es piedra caliza y abajo es basalto. Y en un ratito vamos a mencionar por qué eso ocurre. Seguimos por aquí. Nosotros vamos a entrar por el lado sur de la sinagoga, que es importante. ¿Y por qué es importante cuando digo que estamos entrando por el lado sur? Porque en este sector, en este área, estaba lo que se llama el Arca Sagrada. No se confunda con el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es otra cosa que nada que ver. El Arca Sagrada es el lugar, hasta el día de hoy, donde los judíos guardan en sus sinagogas los rollos de la Torá, o lo que llamamos el Pentateuco. ¿Y por qué justamente en este lugar va a ser en el lado sur que los van a guardar? Porque los rollos de la Torá hasta el día de hoy, en cualquier sinagoga del mundo, tienen que estar en el Arca Sagrada, que siempre está orientada hacia Jerusalén. Y si yo estoy en Jerusalén, ¿hacia dónde va a estar orientada esa Arca Sagrada? Hacia el Santo de los Santos, es decir, donde hoy en día está el Domo de la Roca, que es un edificio musulmán, pero eso es otra historia aparte. Nosotros seguimos acá, entrando en esta sinagoga maravillosa, y noten que la estructura recuerda un poco estructuras de templos greco-romanos. Fíjense los capiteles, las columnas, porque ese era el estilo de la época, era el estilo de arquitectura, la moda de la época. Seguimos entonces por acá. Si ustedes justamente quieren saber lo que está escrito y por qué está escrito lo que está escrito acá en griego o en latín, los invito a que visiten personalmente este maravilloso lugar y entendiendo la estructura de una sinagoga, tanto en la época de Jesús y en épocas posteriores y hasta nuestros días. Pero lo que es un hecho, y repito, que estas piedras que nosotros vemos aquí, que son piedras calizas, Jesús no las caminó. Pero vamos a ver por qué de todas maneras mucha gente se emociona cuando visita acá y consideran que es el lugar que Jesús debió haber conocido, o Jesús enseñó acá, o Jesús curó acá en esta sinagoga. Y la respuesta puede llegar a estar justamente en este hallazgo que vemos acá, o si notan la diferencia de piedra. Vemos por un lado una piedra blanca, es una piedra caliza, que está construida sobre una base de basalto. Cuando los franciscanos excavan acá y descubren esto, ellos llegaron a la conclusión que la sinagoga de piedra caliza, es decir, de color clara, es la sinagoga, lógicamente, bizantina. Sobre eso no hay discusión, la arquitectura lo demuestra, es sin lugar a dudas de la época bizantina, pero ellos argumentan que la base que vemos acá de color negro, que es de piedra basalto, piedra volcánica, esa era la sinagoga antigua que Jesús conoció.
Hay discusión, por supuesto, con relación a si realmente la base de basalto era la sinagoga que Jesús conoció, o si era contemporánea a los días de Jesús, ya que no se puede datar piedra, es muy difícil datar roca, ¿no? Si no hay una cerámica o monedas o algo que nos ayude a datar, es muy difícil decir que una piedra es de una época y la otra piedra es de la otra, porque las piedras están acá por miles, decenas de miles, tal vez millones de años. Pero ese es el argumento de los franciscanos. Lo que sí puedo decir que hoy en día, cuando nosotros contabilizamos las sinagogas de la época de Jesús o de la época del Segundo Templo, contabilizamos 7. Y entre ellas no aparece la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Por qué? Porque de vuelta, la base de basalto que tal vez pertenecía a la sinagoga anterior, no tenemos pruebas categóricas que confirmen eso. Es solamente una teoría. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si Jesús estuvo acá, por supuesto, ya dijimos que en estas piedras no, porque es una época posterior, unos 500 años después de Jesús. Pero yo considero que el espacio físico donde estaba la sinagoga debió haber estado justamente acá, por una cuestión lógica. Si los judíos de la época bizantina van a construir una sinagoga, una estructura tan grande, lo van a construir probablemente en un espacio físico que haya lugar para construir eso. ¿Y qué mejor donde estaba ya la antigua sinagoga? Hacer una reforma y construir, tal vez la ampliaron. Y tal vez realmente los franciscanos tienen razón y realmente esta es la base de la sinagoga antigua. Por el momento no tenemos pruebas categóricas y queda nada más en la base de una especulación, pero de vuelta, si me preguntan a mí, yo realmente creo que este espacio era el espacio que Jesús conoció hace 2000 años.